Sí. We're going to get the last member of the team. Así que antes de proseguir esta noche con el resto de la conferencia de misiones, me gustaría presentar a nuestro último miembro del equipo To share her testimony. que va a compartir su testimonio el día de hoy. And this person's really special to me Y esta persona es muy especial para mí because it's my wife. porque es mi esposa. To go to Hi, my name is Tori, Hola, mi nombre es Tori. and I'm from a small town in South Carolina called Aisley. Ella es de un pequeño pueblo en Carolina del Sur llamado Isley. Growing up, my family wasn't very consistent going to church. Creciendo, mi familia no era una familia muy consistente asistiendo a la iglesia. We would have seasons where we went to church regularly and we were very involved. Teníamos temporadas donde íbamos a la iglesia constantemente y nos involucrábamos. But we would also have seasons where we didn't go to church at all. Pero también teníamos temporadas donde no asistíamos a la iglesia en lo absoluto. One time during a season when we were going to church, Así que una temporada cuando estábamos asistiendo a la iglesia, when I was in second grade, cuando yo estaba en segundo grado, I surrendered my life to Jesus at church one Sunday morning. yo le rendí mi vida a Jesús un domingo por la mañana. I was very young and I don't remember all the details of that day. Yo era muy pequeña, pero todavía ni siquiera puedo recordar los detalles de ese día. But I do remember understanding that I was a sinner and that I needed a Savior. Pero en cuanto a mi entendimiento en ese momento es que yo era una pecadora y necesitaba un Salvador. My teachers in church explained to me that Jesus died for me and that He was the Savior I needed. Y mis maestros en la iglesia me enseñaron que yo necesitaba un Salvador y que Jesús era ese Salvador. So I gave my life to Him that morning and was baptized shortly after. Así que esa mañana le entregué mi vida a Él y luego fui bautizada. After that day, I did my best to follow Jesus, but it wasn't until high school that I really started to understand Así que más adelante, cuando empecé a ir a la secundaria, tuve un mayor entendimiento, pero justo en la secundaria In high school, I really started to understand what a true relationship with Jesus looked like. realmente entendí por completo qué era una verdadera relación con Jesús. During this time, I joined some Christian clubs at my school. Así que durante ese periodo de tiempo me involucré en algunas asociaciones y clubes cristianos. I made lots of friends that were also Christians. También hice muy buenos amigos que también eran cristianos. And I began attending a new church on my own. Y también empecé a asistir a una nueva iglesia por mi propia cuenta. Before this time, I thought that to be a Christian, I just needed to believe in Jesus and be a good person. Así que en ese momento yo pensaba que ser una cristiana se trataba de ser una buena persona y seguir a Jesús. The people in my life at this time taught me that the Christian life is so much more than that. Pero las personas que están a mi alrededor me enseñaron que la vida cristiana se trata mucho más que solo eso. They taught me that Jesus wanted to have a personal relationship with me. Ellos me enseñaron que Jesús quería tener una relación personal conmigo. They taught me what it meant to let the gospel impact every aspect of my life. Ellos me enseñaron a cómo el evangelio tenía que impactar cada parte de mi vida And they taught me how to be a true disciple. y también me enseñó a cómo ser una discípula. It was also during this time that I started dating Pastor Will. Y también fue en justo ese tiempo de mi vida que empecé a salir con el Pastor Will. After high school, I went to college where I studied theater. Así que luego de la secundaria fue a la universidad donde estaba estudiando teatro. I went to a Christian college where I learned how to use my love for theater for God's glory. Así que tuve como un internado dentro de la universidad para poder saber cómo utilizar mi talento de teatro para la gloria de Dios. I was on a drama team that traveled to different churches every Sunday, sharing the word of God through performance. Así que a lo largo de ese tiempo, en los grupos en los cuales yo estaba de drama, viajábamos de iglesias en iglesias teniendo presentaciones para compartir el evangelio. Theater can be a very dark place with many lost people.
Y lo triste es que el teatro tiene personas que también no han sido alcanzadas, que están perdidas. And I believe it's part of my calling to be a light for God when I work in theater. Así que yo creí que el Señor me estaba llamando para ser una luz, para impactar esa área de mi vida y poder ser ejemplo a los demás. When I was 21, I married Pastor Will. Cuando ella cumplió 21 años, se llegó a casar con el pastor Will. Since then, we've been partners in ministry. Así que desde entonces hemos sido compañeros de ministerio. One of the main ways that we serve God together has been through youth ministry. Así que una de las maneras en la cual hemos estado sirviendo juntos como equipo es a través del ministerio de jóvenes. God has given us a burden for the next generation, and I love serving the children and youth at our church. Porque Dios nos ha dado a nosotros una carga en nuestro corazón acerca de la siguiente generación. Y también ha puesto en mi corazón también enseñar y servir a los niños pequeños. I hope that God can use me the same way that He used adults in my life during high school to minister to these kids. Así que yo deseo que de la misma manera que personas invirtieron y me ministraron cuando yo estaba en la escuela, de la misma manera yo deseo de ser de impacto y de ejemplo a las personas y los niños con los cuales estoy trabajando actualmente. In the United States, I am a middle school theater teacher. En Estados Unidos soy una profesora de teatro de media. I've been teaching for 4 years now. Ya he estado enseñando durante 4 años ya. I believe that God has called me to show my students His love when I teach them. Y yo creo que Dios ha puesto en mi corazón poder enseñarle a mis estudiantes el amor de Dios mientras que enseño. Teaching has helped me to combine my love of theater with my passion for reaching the next generation. Y esta pasión por el teatro me ha ayudado a que esa misma pasión que tengo por el teatro y el cine también sea para enseñar a mis estudiantes. There are many days when teaching middle schoolers is very difficult. Y hay días que enseñar a chicos de media se vuelve muy difícil. But God has always been there for me, and I pray that somehow my students see Jesus through me. Pero aún en medio de todo, Jesús está trabajando a través de mí y yo solamente tengo el deseo de que mis estudiantes puedan ver a Jesús a través de mi vida. Since giving my life to Jesus when I was in second grade, life has not always been easy. Así que desde que le entregué mi vida a Jesús de estar en segundo grado, la vida no ha sido fácil. Life has not always gone as I've expected, but God has always been consistent. La vida no ha estado como me gustaría, pero Dios siempre se ha mantenido consistente. He's been there with me on the good days and the bad days. Él ha estado conmigo tanto en los buenos días como en los malos días. And I know that ultimately I always have hope in Jesus. Y yo sé que cualquier cosa, yo siempre tengo a Jesús. And it's always my prayer that my life will always bring glory to God. Y es mi oración constante de que mi vida traiga gloria a Dios. The end. Y ese es el fin. Gracias. So she's the best. Ella es la mejor. So I want to just thank you all again. Así que nuevamente quiero tomar este tiempo para agradecerles otra vez. It has been truly a privilege to be here with you all this week. Realmente ha sido todo un privilegio poder compartir con ustedes esta semana. I've been really grateful each night to be here with you all, Y realmente estoy completamente agradecido de estar con ustedes cada noche. and we'll continue to be praying for you all many months ahead. Y también vamos a continuar orando por ustedes en los meses que siguen. But before we cry and say goodbye, Así que, pero antes de llorar y decir adiós, we have one more night together. tenemos una noche más juntos. And the question for tonight Así que la pregunta para esta noche is, how do you share the gospel? es cómo tú compartes el evangelio. I want tonight to be as practical as Me possible. gustaría que esta noche sea lo más práctico posible. Again, the question is, how do we share the gospel? Así que la pregunta nuevamente, ¿cómo compartimos el evangelio? So let's pray one more time and Así then que we'll get started. oremos una vez más antes de empezar. God, thank you so much for this week. Dios, gracias nuevamente por esta semana. Thank you for all the churches that are represented here. Gracias por todas las iglesias que están representadas aquí.
And most of all, thank you for the gospel. Y sobre todas las cosas, gracias por el Evangelio. Without the gospel, we have no hope. Porque sin el Evangelio no tendríamos esperanza. It is the hope of the entire world. Porque es la esperanza del mundo entero. So help us, Lord, Así que ayúdanos, Señor, be ambassadors for you, para ser embajadores para ti, wherever you may send us. donde sea que tú nos envíes. Lord, tonight help us learn Así que, Señor, esta noche ayúdanos a entender y aprender how to share the gospel. cómo compartir el Evangelio. It's in your name we pray. Y es que en tu nombre oramos. Amen. Amén. And so to begin with, Así que para empezar, I want to provide a couple of different principles me gustaría proveer un par de principios in order to understand how to share the gospel. en orden para saber cómo compartir el Evangelio. So let's begin in Ephesians chapter 6, Así que empecemos en Efesios capítulo 6, verse 12. versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. This verse is really important Este versículo es muy importante because it reminds us of something, porque nos recuerda de algo, that we are at war que nosotros estamos en una guerra with the enemy of God, con el enemigo de Dios, who is Satan and his army. que es Satanás y su ejército. And the thing is with Satan Y la cuestión con Satanás is that Satan is going to do whatever he can es que Satanás va a hacer lo que sea posible to prevent people from becoming Christians. para prevenir que cualquier persona se convierta en un cristiano. Elsewhere in the New Testament, Aún en el Antiguo Testamento Paul writes that Satan blinds the minds of unbelievers. dice que Pablo, que Satanás niebla o pone una cobertura sobre la vista de los creyentes. He is going to do whatever he can Así que él va a hacer lo que sea que él pueda to stop missions and evangelism. para detener las misiones y el evangelismo. Because whenever somebody becomes a disciple of Jesus, Porque cuando sea que una persona se convierta en un discípulo de Jesús, he loses a little bit more. él pierde un poco más. And so we have to understand that this is a spiritual battle. Así que debemos de entender que esta es una batalla espiritual. It's not a physical battle. No es una batalla física. And so because it's a spiritual battle, Así que por causa que es una batalla espiritual, we need a very specific weapon in evangelism and missions. necesitamos un arma específica para las misiones y para el evangelismo. Look at Ephesians chapter 6 verse 17. Veamos Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. We have a weapon against Satan, Nosotros tenemos un arma en contra de Satanás. and that is the sword of the Spirit, Y esa es la espada del Espíritu, which is the word of God. la cual es la palabra de Dios. A lot of times when people evangelize, Muchas veces cuando las personas evangelizan, they're scared to use the Bible, ellos tienen miedo de usar la Biblia. but we can't do that. Pero nosotros no podemos hacer eso. This is our sword. Esta es nuestra espada. This is how we win the battle. Así es como ganamos la batalla. In Hebrews, En Hebreos God says that the word of God is living and active, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. sharper than any two-edged sword. Dice que es más filosa que una espada de doble filo. So again, when we are sharing the gospel, Así que nuevamente cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio, we have to use the word of God. nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. That is our weapon. Y esa es nuestra arma. But not only that, we have something else. Pero no solamente eso, sino que también tenemos algo más. Look at Romans chapter 10 verse 1. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es para salvación. So Paul is writing to the Romans Así que Pablo está escribiendo a los romanos saying that it is his prayer que es su anhelo, su oración, that the Jewish people would be saved, que los judíos sean salvos, that they would follow Christ. para que de esa manera ellos sigan a Cristo. So when we are sharing the gospel, Así que cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio, we have to pray. nosotros tenemos que orar.
over all parts of it, sobre todas las partes, before, during, and after. incluso durante y antes. We have to pray that God would save that person. Nosotros tenemos que orar para que Dios salve a esa persona. We have to pray that God would soften their hearts. Tenemos que orar para que Dios ablande sus corazones. We have to pray that God would give us opportunities to share the gospel. Y también tenemos que orar para que Dios nos dé a nosotros oportunidades para poder compartir el Evangelio. Prayer is not a secondary thing that we do. La oración no es algo secundario que nosotros hacemos. It is directly connected with evangelism. Está directamente conectada con el evangelismo. So again, we need the word of God and prayer Así que nuevamente necesitamos la palabra de Dios y la oración when we are sharing the gospel. cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio. But now let's shift our thinking a little bit. Ahora cambiemos nuestro pensamiento un poquito. Let's think about practically sharing the gospel with other people. Ahora pensemos prácticamente cómo compartir el evangelio con otras personas. Because I think there is something that we would all agree with. Porque yo sé que todos estaríamos de acuerdo con algo. For the vast majority of the time, Que por la mayoría de las veces we do not have non-Christians no tenemos a no cristianos running up to us saying, "Hey, how do I get saved?" corriendo hacia nosotros diciendo, necesito ser salvo. You don't just walk into the metro Ustedes no solamente van al metro and people run up to you and say, "How can I become a Christian?" y van y corren hacia ustedes y les dicen, yo quiero convertirme en un cristiano. Therefore, we have to be active in evangelism. Por lo cual necesitamos ser activos en cuanto al evangelismo. And so one of the first principles I will give you tonight Así que uno de los primeros principios que me gustaría regalarles esta noche is that you need to find a connection with others when sharing the gospel. es que necesitan encontrar una conexión a la hora de compartir con otros. It's very rare that we can jump straight into a spiritual conversation Porque es muy raro que nosotros podamos saltar inmediatamente y directo al compartir el evangelio, without finding some sort of connection with them. sin antes encontrar una especie de conexión con ellos. And it could be about anything. Y puede ser de cualquier cosa. It could be about your family. Puede ser acerca de su familia, It could be about your job, puede ser acerca de tu trabajo, your love of cooking, tu amor por cocinar, whether Messi or Ronaldo is a better soccer ya player. sea que Messi o Ronaldo sean un mejor jugador de fútbol, It does not matter. realmente no importa. But start the conversation somewhere. Pero empiecen una conversación en cualquier lado. But the second principle, Pero el segundo principio is going to be really important. va a ser muy importante. Because if we just talk to them about cooking Porque si nosotros solamente le hablamos a ellos solamente de cocinar or about different soccer players, o acerca de cualquier otro tipo de especie de jugadores de fútbol, they are not going to get saved. ellos no se van a salvar. They're just going to learn more about random things. Ellos solamente van a aprender cosas aleatorias. So the second principle is this. Así que el segundo principio es este. You need to make a transition to the gospel. Necesitan aprender a cómo hacer una transición al evangelio. At some point in the conversation, En algún punto de la conversación you need to be thinking, necesitan estar pensando, how can I bring the gospel into this? ¿cómo puedo traer el evangelio a esto? Let me give you a couple of different examples. Ahora permítanme darles a ustedes un par de ejemplos. So let's just say you're talking about your parents. Así que, por ejemplo, digamos que están hablando acerca de sus padres. You can make a connection Pueden hacer una conexión between an earthly father acerca de un padre terrenal, and God the Father, y Dios Padre, who loved us so much que nos amó tanto that he sent his son Jesus to die for us. que Él envió a su único Hijo Jesús para salvarnos a nosotros. That would be an example of how you make a connection. Y ese sería un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer una conexión. Let me give you some more examples. Ahora, permítanme darles a ustedes un poco más de ejemplos. If you're talking to someone about important life events, O sea, si están hablando con alguien acerca de eventos importantes en la vida, you can share your testimony with that person pueden compartir su testimonio con esa persona and connect that to the gospel of Jesus y Christ. conectar eso al Evangelio de Jesucristo. If you're talking to someone Así que si están hablando con alguien and they're really worried about death or sickness, y digamos que están muy preocupados acerca de la muerte o de enfermedades, you can make a connection pueden hacer una conexión and say how we don't have to be, how you're not worried about eternal, how you're not worried about death, cómo
tú no estás preocupado acerca de la muerte because of the gospel of Jesus Christ. por causa del Evangelio de Jesucristo. Or one final example. Ahora, un ejemplo final. If you're talking to someone about what they're going to do this weekend, Si están hablando con alguien acerca de qué es lo que van a estar haciendo este fin de semana, you can make a connection with your church pueden hacer una conexión con su iglesia local. and say you're going to church this weekend Y puedes decir, yo voy a la iglesia este fin de semana. and turn that into a gospel Y conversation. pueden convertir eso en compartir el evangelio con esa persona. But again, the important part is this. Ahora, nuevamente, la parte importante es esta. When you're sharing the gospel with someone, Cuando están compartiendo el evangelio con alguien, you change it from a normal conversation ustedes lo cambian de una conversación normal to a gospel conversation. a una conversación del evangelio. And that brings us to point number 3. Y eso nos trae al punto número 3. We actually share the gospel. Nosotros compartimos el evangelio. And so in order to do this, Así que en orden para poder realizar esto, I'm going to give you about 4 different ways les voy a dar como 4 maneras diferentes that you can share the gospel. en la cual ustedes pueden compartir el evangelio. Hold on to your seats Así que agárrense de sus asientos, because I'm about to draw. porque estoy a punto de sacudirlos. So get ready. Así que prepárense. But the important thing to remember Ahora, la parte importante para recordar is that there are hundreds of ways to share the gospel. es que hay cientos de maneras para cómo nosotros podemos compartir el evangelio. I'm just going to give you 4 different Y yo ways. solamente les voy a dar 4 diferentes maneras. And so I'm going to try to do this right in Spanish but talk in English. Así que voy a hacer esto en el tablero escribiéndolo en español por hablando en inglés. And what I'm going to do Así que lo que voy a hacer, is I'm going to pretend like I'm talking to a non-Christian. yo voy a pretender que estoy hablando con una persona no cristiana. So I'm going to pretend that I'm not talking to you guys, Así que voy a pretender que no estoy hablando con ustedes, but I'm talking to someone who is lost. pero voy a estar hablando con alguien que está perdido. Okay, so you guys ready? ¿Están listos? Okay. So the first method is the bridge. It's called the bridge view. Así que la primera es el puente, se llama. And so at this point, I'm going to pretend like I'm talking to a non-Christian. Así que en este momento voy a pretender que voy a estar hablando con un no cristiano. Okay. So a lot of people around the world Así que muchas personas alrededor del mundo wonder how can we get to God? se preguntan cómo podemos llegar a Dios. Well, there is a very sad reality. Pero hay una realidad muy triste. Is that humans are separated from God Es que los humanos están separados de Dios. because God is holy Porque Dios es santo and humans are not. y los humanos no lo son. But people always want to get to God. Pero las personas siempre quieren llegar a Dios. It doesn't matter what religion they are. No importa la religión de la cual ellos vengan, People are always trying to get to God. las personas siempre tratan de llegar a Dios. And the reason why Y la razón por la cual hacen esto is that God provides eternal life. es que Dios provee vida eterna. In John chapter 10 verse 10, En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesus says this. Jesús dice esto. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So Jesus said that he came down Así que Jesús dice que Él bajó to provide eternal life. para proveer vida eterna. And so where God is eternal life. Así que donde Dios está situado es la vida eterna. But the problem is Pero el problema es que there's nothing no hay nada que ustedes y yo podamos hacer to bridge this gap. para poder crear un puente entre ese espacio que existe. We can work our whole life Podemos trabajar toda nuestra vida completa and never make it to God. y nunca llegar a Dios. And there's a reason why. Y hay una razón por la cual existe eso. Because we do a thing called sin. Porque tenemos algo llamado pecado. And so if you have ever lied, Así que si en algún momento has mentido, if you have ever stolen anything, si en algún momento has robado algo, if you have ever hated someone, si en algún momento has odiado a alguien, you have sinned. tienes pecado. And in Romans 3:23, Y en Romanos 3:23, Paul says this, Pablo dice lo siguiente. for all have sinned Por cuanto todos han pecado and fallen short of the glory
han sido destituidos de la gloria de Dios. So me and you have sinned, Así que ustedes y yo hemos pecado. and that has separated us from God. Y eso nos ha separado de Dios. And the problem Y el problema es that our sin has consequences. que nuestro pecado tiene consecuencias. It's going to lead to death. Y eso nos va a llevar a la muerte. In Romans 6:23, Y en Romanos 6:23, Paul says, Pablo dice, "For the wages of sin is death." dice que la paga del pecado es muerte. So our sin is going to lead to our death, Así que el pecado nos va a llevar a nuestra muerte. and there's nothing we can do about it. Y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. But sadly for us, Pero lastimosamente para nosotros it doesn't stop there. no se detiene ahí. So in Hebrews chapter 9 verse 27, En Hebreos capítulo 9, versículo 27, there's a very difficult verse. hay un pasaje bien difícil. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Our sin is going to lead to judgment. Nuestro pecado va a llevar a juicio. When we stand before God, Cuando nosotros estemos parados delante de Dios, we're going to be judged for every bad thing that we did, vamos a ser juzgados por cada cosa mala que hemos hecho. and we're not going to have a defense. Y no vamos a tener una defensa. It does not matter how many good things you or I do. Sin importar cuántas cosas buenas ustedes y yo hagamos, We're going to face the judgment of God nosotros vamos a enfrentar el juicio de Dios. and be separated from Him forever Y, in hell. y vamos a permanecer separados por siempre, para siempre entre Él y nosotros en el infierno. And that would be really bad news Y eso sería una noticia muy triste, if that was the end of the story. si ese fuese el final de la historia. Because God did something about this. Porque Dios hizo algo al respecto a esto. In Romans chapter 5 verse 8, En Romanos capítulo 5, versículo 8, Paul says this, Pablo dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. so God saw our need. Así que Dios vio nuestra debilidad. So he came in the form of man, Así que Él vino en la forma de hombre, lived a perfect life, vivió una vida perfecta and died a death he did not deserve y murió una muerte que no merecía on the cross en la cruz, for my sins and your sins. por mis pecados y tus pecados. And because of Jesus, Y por causa de Jesús, he made a way for us to get to God. Él creó un camino para que nosotros pudiésemos llegar a Dios. And so I want to invite you today, Así que me gustaría invitarlos a ustedes el día de hoy leave your sin and your brokenness behind. para dejen su pecado y su quebrantamiento atrás. Jesus said, or Paul says in Romans, Pablo dice en Romanos that if we confess with our mouth that Jesus is Lord que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor and believe in our heart that he rose from the dead, y creemos en nuestro corazón que levantó de entre los muertos, you will be saved. serán salvos. You can make it to God Así que lo pueden llegar a Dios and have eternal life. y tener vida eterna. And so I want to invite you to that. Así que me gustaría invitarlos a ustedes el día de hoy. Okay, now I'm back to talking to the church. Ahora, nuevamente, hablando a ustedes, a la iglesia. So this is one way you can share the gospel. Esta es una manera en la cual ustedes pueden compartir el Evangelio. Again, it's called the bridge view. Este se llama la vista del puente. And what I like about this method Y lo que me encanta de este método is that if you're at a restaurant es que si tú estás en un restaurante or if you're at home o si estás en casa and you have a piece of paper, y tienes un pedazo de papel, you're able to draw this out tienes la capacidad de poder dibujar esto and explain the gospel to someone. y explicarle el Evangelio a alguien. Probably draw it better than I did. Y yo sé que pueden lograr dibujar mejor de lo que yo lo hice. But again, that's one method of sharing the Pero nuevamente, ese es un método para compartir el Evangelio. So I'll let you take a picture of it or Así que los puedo dejar que tomen una foto de ello y después los voy a borrar. okay. 10 seconds. 10 segundos. Jose, is there a way I can erase it? Sí, ya. We got Okay. ahí. Oh, you should.
Okay. Yeah, Jackie's gonna go get more. Okay. Thank you, Jose. Okay, can I show you guys another one? ¿Puedo enseñarles a ustedes otro método para compartir el Evangelio? Okay. So the second one Así que el segundo is called the three circles. se llama los tres círculos. Okay. So again, I'm going to pretend like I'm talking to non-Christians Así que nuevamente voy a pretender que estoy hablando con un no cristiano to just give you an example of what this could look like. para darles a ustedes un ejemplo de cómo esto luce. Okay, so now I'm going to be talking to the non-Christians. Así que voy a estar hablando con un no cristiano. So something both me and you can agree on Creo que algo en lo cual ambos podemos estar de acuerdo is that the world's kind of crazy. es que el mundo está un poco loco. But the thing is, Pero la cuestión es, it was not meant to be this way. no fue creado para ser de esa manera. God had designed this world Dios ha diseñado este mundo perfect. perfecto. And he made, or when God created the world, Así que cuando Dios creó el mundo, there was no sin, no había pecado, no brokenness, no había quebrantamiento, no politics. no habían políticas, Everything was great. todo era grandioso. God made us in his own image. Y Dios nos hizo a su imagen. And in the beginning of Genesis, Y así que en el principio de Génesis, God and man walked together. Dios y el hombre caminaban juntos, They had a relationship together. tenían una relación juntos. And when we live in God's design, Así que cuando nosotros vivimos dentro del diseño de Dios, everything goes well. todo va bien. But there's a problem. Pero hay un problema. We don't live in God's design. Nosotros no vivimos actualmente dentro del diseño de Dios. We do a thing called sin. Porque tenemos algo llamado pecado. And sin is when we do Y así que el pecado es cuando nosotros hacemos anything contrary to God. cualquier cosa que es contraria a Dios. If you've ever lied, Así que en algún momento han mentido, if you've ever hated anyone, si en algún momento han odiado a alguien, if you've ever had lust in your heart, si en algún momento has tenido pérdida en tu corazón, you have sinned. tienes pecado. And all of our sins Y todos nuestros pecados lead somewhere. nos llevan a algún lugar. It leads to brokenness. Y esto nos lleva al quebrantamiento. Give me 1 second. I'm gonna have You're good. Okay, I spelled it right. Our sin leads to brokenness. Así que nuestro pecado nos lleva al quebrantamiento. And we see that in this world today. Y nosotros lo vemos en este mundo actualmente. All of us are right here in this brokenness. Todos nosotros estamos aquí en este quebrantamiento. And the problem Y el problema es que that we try to fix the brokenness es que nosotros tratamos de arreglar este quebrantamiento in all of the wrong ways. de todas las maneras equivocadas. Maybe we try alcohol. Tal vez nosotros intentamos por medio del alcohol. That doesn't work. Eso no funciona. Maybe we try money. Tal vez intentamos con dinero. If we think we have enough money, Si nosotros pensamos que tenemos suficiente dinero, we can fix the brokenness. podemos arreglar el quebrantamiento. But we can't. Pero no podemos. Maybe we try drugs. Tal vez intentemos con drogas Think that drugs can fix the brokenness. y pensamos que las drogas pueden arreglar ese quebrantamiento, But it can't fix it. pero realmente no lo puede arreglar. Or maybe we even think of happiness. O tal vez, ¿qué tal la felicidad? We think if we live our life to be happy, Tal vez si nosotros pensamos que podemos vivir nuestras vidas felices, it can fix the brokenness. puede arreglar el quebrantamiento, But we know that it can't. pero sabemos que no puede. But God doesn't leave us in this brokenness. Pero Dios no nos deja en ese estado de quebrantamiento. He did something about it for you and I. Él hizo algo al respecto por ustedes y por mí. And that thing is called the gospel. Y eso se llama el Evangelio. The gospel is called the good news. El Evangelio se llama las buenas noticias. That God decided to deal with the brokenness himself. Que Dios decidió lidiar con el quebrantamiento por sí mismo. He came in the form of a man, Él vino en forma de hombre, lived a perfect life vivió una vida perfecta, where he did nothing wrong. donde Él hizo nada equivocado. And he one day ended up on the cross. Y un día Él terminó en la cruz. But it wasn't an accident. Pero no fue un accidente, It was because of our sins. fue por causa de nuestro pecado. God knew he had to pay the price for humanity's sin. Y Dios sabía que tenía que pagar la paga del pecado por la humanidad. And so
Así que Él murió en la cruz and rose 3 days later, y resucitó 3 días después, conquering sin, death, the grave, venciendo la muerte, la tumba y la muerte, la tumba y what else was? hell. Y el infierno. And so, this is the good news. Así que estas son las buenas noticias. So what do we do about it? Así que, ¿qué hacemos al respecto? Well, according to God's word, Así que, de acuerdo a la palabra de Dios, He calls on us to do two things. Él nos llama a hacer dos cosas. The first thing is repent. Lo primero es arrepentirnos. To repent means to leave your old life behind. Y arrepentirse significa dejar tu antigua vida atrás. It means leave the brokenness behind. Significa dejar el quebrantamiento atrás. And the other thing that we have to do Y lo otro que tenemos que hacer is to believe, es creer to have faith in Him. y tener fe en Él. Faith in what Jesus did Y tener fe en lo que Jesús hizo and who He was. y quién Él era. So we repent and have faith Así que nos arrepentimos y tenemos fe because of the gospel. por causa del Evangelio. And if we do that, Así que si nosotros llegamos a hacer eso, God promises something really special, Dios nos promete algo muy especial. that we are able to recover Que nosotros tenemos la oportunidad de poder recuperarnos God's design for humanity. el diseño original que Dios tenía para la humanidad. And we're able to follow His design Y tenemos la capacidad de poder seguir su diseño as we grow in our faith with Him. mediante que nosotros crecemos en nuestra fe con Él. And so, my brother, I want to invite you Así que, querido hermano, quiero invitarte to repent of your brokenness and your sin para que te arrepientas de tu quebrantamiento y de tu pecado and follow the only one who's able to truly save you. y que sigas al que realmente tiene la capacidad de poder salvarte. Okay. That's todo. Yes. So again, this is the three circles view. Así que nuevamente, este es el método de los 3 círculos. And again, I like this one Ahora, me gusta este because you can write it anywhere you have paper. porque lo pueden dibujar donde sea que tengan papel. And it walks through just the gospel. ¿Y qué hace? Que te camina a través del Evangelio. Okay, so if you want a photo of this one, Así que si quieren una foto de este, tiene 10 segundos. ahí, Sin. ¿listo? This is brokenness. ¿Ya, hermana, pudo tomar la foto? Ok. Okay, gracias. I get this side, yep. Thank you. I've been practicing. Okay. Can I show you guys another one? Ahora, ¿les puedo enseñar otro método? Again, these are just tools. Ahora, nuevamente, estos solamente son herramientas. You don't actually have to use these. No tienen que realmente usar estas. But if you've never shared the gospel before, Pero si nunca antes habían compartido el Evangelio, it can be an easy way to do that. puede ser una manera fácil de poder hacerlo. And so the third way that I wanted to show you Así que la tercera manera que les quiero enseñar is really simple. es muy simple. It's called the Romans Road. Se llama el camino de los romanos. And so what this method uses Ahora, ¿qué es lo que usa este método? is a couple of verses from the book of Romans Es que usa un par de pasajes del el libro de Romanos in order to share the gospel. para poder compartir el Evangelio. So, camino de Romano. Okay, so again, I'm going to pretend like I'm talking to a non. Así que nuevamente voy a pretender que estoy hablando con un no cristiano. So, starting now. So, we see the brokenness that is in this world. Así que vemos el quebrantamiento que existe en este mundo. People are doing bad things all the time. Las personas están cometiendo cosas incorrectas todo el tiempo. Have you ever done anything bad? ¿En algún momento has hecho algo malo? A lot of times we think we're better than we actually are. Nosotros muchas veces tenemos esta perspectiva de que somos mejores de lo que nosotros mismos pensamos. But we all do bad things. Pero la realidad es que todos hacemos cosas malas. The Bible actually says Y la Biblia dice in Romans
chapter 3, verse 23, En Romanos capítulo 3, versículo 23, that all have sinned por cuanto todos pecaron and fallen short of God's glory. y están destituidos de la gloria de Dios. You see, the Bible is God's instructions Y como verás, la Biblia son las instrucciones de Dios for the way we should live para la manera en la cual nosotros deberíamos de vivir, according to God's design. de acuerdo al diseño de Dios. But we all sin. Pero todos nosotros pecamos, Both you and I, pero tú y yo, and everyone we've ever encountered has sinned. y cada persona con la cual nos hemos encontrado a lo largo del camino tiene pecado. And you may be thinking, what's the big deal about that? Ahora, tal vez estarías pensando, ¿cuál es el gran problema con todo esto? Well, our sin has consequences. Bueno, nuestro pecado tiene consecuencias. Just like if you did something wrong at school, Así como hiciste algo equivocado tal vez en la escuela, you would have to face the consequences from the principal. tienes que atenerte a las consecuencias de tu director o directora. We have to face the consequences with God. De la misma manera que tenemos que enfrentar las consecuencias de parte de Dios. In Romans chapter 6, En Romanos capítulo 6, versículo 23, Paul says, "For the wages of sin is death." dice Pablo que por la paga del pecado es muerte, So our sin is going to lead to our death. así que nuestro pecado nos va a llevar a la muerte. But it's not just a one-time thing. Pero no es una cosa de una sola vez. This is going to be an eternal death Esto va a ser una muerte eterna, because God is holy and perfect, porque Dios es un Dios santo y perfecto, and we are not. y nosotros no lo somos. We have rejected him so many times. Nosotros lo hemos rechazado muchas veces, And it doesn't matter how many good things we do. y sin importar cuántas cosas buenas hagamos, We can't do anything to fix it. no podemos hacer nada para poder arreglarlo. And so our sin Así que nuestro pecado is going to lead to nos va a llevar our eternal separation from God. a una eterna separación con Dios. But I have good news for you today, my Pero brother. tengo buenas noticias para ti, querido amigo. Paul writes in Romans 5:8, Pablo escribe en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. so what we see here Así que lo que podemos ver aquí is that God decided to fix our brokenness. es que Dios decidió arreglar nuestro quebrantamiento. He came in the form of a human, Él vino en forma de humano, lived a perfect life, vivió una vida perfecta and eventually died on the cross. y eventualmente murió en la cruz. But this was not an accidental death. Pero esto no fue una muerte accidental. He chose to go to the cross Él decidió ir a la cruz to pay the penalty for sin, para pagar la paga de nuestros pecados, but not for his sin, pero no por causa de su pecado, for your sin and my sin. por tu pecado y por mi pecado. And what I love about this verse Y lo que me encanta de este versículo is that while we were sinners, es que nosotros, aún siendo pecadores, while we were enemies with God, aún cuando nosotros éramos enemigos con Dios, Christ came Cristo vino and died for us y murió por so nosotros, that we may have life. para que de esa manera nosotros pudiésemos tener vida. This is called the gospel, Y este es llamado el Evangelio, which is the good news of Jesus Christ. lo que se titula Las buenas noticias de Jesús. It is the free gift of salvation, Y es un regalo gratuito de la salvación. but we have to do something. Pero tenemos que hacer algo. In Romans chapter 10, verses 9 and 10, En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si nosotros confesamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. you have a choice today. Tienes una decisión hoy. If you confess with your mouth Si tú confiesas con tu boca that Jesus is Lord, que Jesús es el Señor and you believe that he rose from the dead, y tú crees que Él resucitó de la muerte, you will be saved. entonces serás salvo. That is a promise from God. Y esa es una promesa de Dios. You don't have to be separated from him for eternity. No tienes que estar separado de Él por el resto de la eternidad. You can have eternal life in him today. Puedes tener vida eterna en Él hoy. Let me share one last verse. Ahora permítame compartir un último pasaje. Romans chapter 10, verse 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. That promise is certain. Y esa promesa es segura. If you call on Jesus' name today,
Si tú llamas en el nombre de Jesús el día de hoy surrender your life to Him, y le rindes tu vida a Él, you will be saved. serás salvo. And so that's, now I'm talking to the church again. Y ahora, nuevamente, de regreso con la iglesia. So this is the Romans Road method of sharing the gospel. Y este es el método del camino de Romanos, que es una manera de compartir el Evangelio. It's very simple, Es muy simple and what I like about this method y lo que me encanta de este método is if you can memorize these verses, es que si tú llegas a memorizar estos versículos, you're able to do this anywhere tú puedes hacer esto en cualquier lugar and with anybody. y con cualquier persona. And so I'll give you, if you want to take a picture, Así que les voy a dar un chancecito para que le tomen foto. about 10 seconds. 10 segundos otra vez. Okay, I guess nobody's. Wait, what? Okay. Can I give you guys one more? Ahora, ¿les puedo dar un método más? This one's very simple Este es muy simple and it's very general. y también es muy general. I don't even have anything to write right here. De hecho, ni siquiera tengo nada que escribir aquí. But this is called the question method. Este se llama el método de pregunta. This helps you make a connection Este les ayuda a ustedes a hacer una conexión with the people and the gospel. con las personas y el Evangelio. So if you ask very good questions, Si ustedes llegan a hacer muy buenas preguntas, you can naturally lead to a gospel conversation. ustedes naturalmente pueden guiar a la persona a una conversación del Evangelio. Let me give you a couple of examples. Ahora, permítanme darles un par de ejemplos. You could ask the person, Pueden hacerle esta pregunta a la persona. do you have any kind of spiritual beliefs? ¿Tú tienes alguna especie de creencia espiritual? And in that way you're able to hear from them. Y de esa manera tienes la capacidad de poder escuchar de parte de ellos What exactly do they believe? en qué ellos creen. And then you're able to share the truth. Y de esa manera ustedes tienen la habilidad de poder compartirlos a ellos la verdad. In the United States, this is a very important question. En Estados Unidos esta es una pregunta muy importante. A lot of people say that they are spiritual but not religious. Muchas personas dicen que son espirituales, pero sin embargo no religiosas. So that's one of the questions you can ask. Así que esa es una de las preguntas que pueden hacer. Another one you can ask Otra que podrían hacer, is to you, who is Jesus? para ti, ¿quién es Jesús? Because a lot of people have different opinions of Jesus. Porque muchas personas tienen opiniones diferentes acerca de Jesús. Obviously, the Jews and the Muslims, they believe in Jesus. Obviamente los judíos y los musulmanes creen en Jesús. They just don't believe he was the Son of God. Solamente que ellos no creen que Él era el Hijo de Dios. And they don't believe that salvation is in him alone. Y ellos tampoco no creen que la salvación solamente se encuentra en Él. So again, that question is very helpful. Así que nuevamente esa pregunta es de mucha ayuda. Another question that's really helpful Otra pregunta que puede ser de gran ayuda is if you die tonight, es que si tú llegas a fallecer el día de hoy, do you know what would happen? ¿sabes qué pasaría? That is an important question Esa es una pregunta importante, because it doesn't matter the person porque sin importar qué tipo de persona sea or what country they're from, o de qué país ellos sean, everyone's going to die. todos van a morir. And so people want to know what happens after they die. Así que todos quieren saber qué pasa después que llegan a morir. Okay, another question Así que otra pregunta is this. es esta. If what you believe is not true, Si en lo que tú crees no es verdad, what would you want to know about God and eternal life? ¿qué es lo que a ti te gustaría saber acerca de Dios y de la vida eterna? That question invites the person Y esa pregunta invita a la persona to be honest para ser honesta about any of their own questions acerca de sus propias preguntas or doubts they may have. o alguna duda que ellos lleguen a tener. And again, you're able to take that conversation towards the gospel. Y nuevamente pueden tomar esa conversación y llevarla al Evangelio. And if you do the question method, Así que si hacen el método de preguntas, it's going to be very important va a ser muy importante to have a lot of Bible verses ready to share. que tengan muchos versículos listos para poder compartir. Again, remember, this is our sword. Ahora, nuevamente recuerden, esta es nuestra espada. Let's not ever give this up. Nunca se rindan con esto. Okay, so to finish today, Así que para terminar el día de hoy, I want to give you one last principle quiero darles un principio más that is really important.
que el cual es muy importante. No matter what method you use, Sin importar qué método lleguen a usar, they should all end up at the same place. todos deben de terminar en el mismo lugar, An invitation en una invitación, to surrender their life to Jesus, para que ellos puedan rendir sus vidas a Jesús, to leave their sin and brokenness behind dejar su pecado y su quebrantamiento atrás and follow Jesus. y seguir a Jesús. Because if we do not give an invitation, Porque si nosotros no les brindamos una invitación, that person just has head knowledge. esa persona solamente se queda con mucho conocimiento en la cabeza. We need to follow the example of the disciples Y necesitamos seguir el ejemplo de los discípulos and invite them to follow Jesus. e invitarlos a que ellos sigan a Jesús. And so, we have a little bit of time left. Ahora, nosotros tenemos un poquitito de tiempo que nos hace falta. Matt and Fonnie, can I go a little bit longer? Is that okay? Okay. So, we're going to do an activity Así que vamos a hacer una actividad. because I think I would be doing you guys a misjustice or wrong Porque yo siento que le estaría haciendo a ustedes una injusticia equivocada if we do not practice this. si nosotros no llegamos a practicar esto. Because if you've never shared the gospel before Porque si nunca has compartido el Evangelio and you never practiced it, y nunca lo has practicado tampoco, you're probably not going to do it. muy probablemente no lo vayas a hacer. That's the reality of it. Y esa es la realidad de ello. And so, what we're going to do is everybody needs a partner. Así que lo que vamos a hacer es que cada persona necesita un compañero, una compañera. Tori, you can be my partner. Can you actually come up here really quick? Okay. So everybody find a partner. Así que todos busquen un compañero. And if you need a partner, raise your hand. Y si necesitan un compañero, levanten la mano. Okay. So, with your partner, Así que con su compañero y compañera, decide who's person 1 and person 2. decidan quién es persona 1 y persona 2. Okay? Okay. So like with me and Tori, Por ejemplo, conmigo y con Tori, Tori's person 1 and I'm person 2. Tori sería persona 2 y yo sería persona 1. If you're person 1, Si tú eres persona 1, you're going to be the Christian. tú vas a ser el cristiano o la cristiana. If you're person number 2, Y si eres persona número 2, you're going to be the non-Christian. vas a ser el no cristiano. And so I want person number 1 Así que quiero a la persona 1 to have a conversation que tenga una conversación that leads into the gospel que lleve al Evangelio and share the gospel with person number 2. y comparte el Evangelio con la persona número 2. And after 5 minutes, Y luego de 5 minutos we're going to switch. van a rotar. And person number 2 will be the Christian, Y así que el número 2 va a ser el cristiano and person number 1 is going to be the y non-Christian. la persona 1 va a ser el no cristiano. This may seem a little silly, Esto puede lograr lucir un poco tonto, but it's important pero es importante to practice with people that you trust. para practicar con personas que ustedes confíen. So after 5 minutes, I'm going to say switch, Así que después de 5 minutos voy a decir roten and then after we're done, y luego que terminemos I'll close the conference with prayer. voy a cerrar la conferencia con una oración. Okay, so 5 minutes. Así que 5 starting minutos. now. Ya. Oh yeah. Bien, excelente. Okay. So it's time. Es tiempo. I hope that was helpful to you all. Espero que esto sea de ayuda a todos ustedes, It's always helpful again porque siempre es de gran ayuda to todo el practice tiempo. with people that you trust. Poder practicar con personas de su confianza, So just as a reminder, para que de esa manera sea un recordatorio. we did 4 methods tonight. Nosotros hicimos 4 métodos esta noche. The first method was the bridge method, El primer método se llamó el puente, where we were separated from God with a huge hole. donde nosotros estábamos separados de Dios y en medio había un vacío. And the cross is the bridge to there. Y la cruz es aquella que conecta ambos lados. And then the second method El segundo método was the 3 circles. era el 3 círculos
that had God's design, que tenía el diseño de Dios, brokenness, quebrantamiento, and the gospel. el evangelio. And then the third method Y luego el tercer método was the Romans road era el camino de Romanos, that had about 6 verses que tenía aproximadamente 6 that pasajes you can memorize that leads people to the gospel. con los cuales usted puede memorizar y llevar a las personas al evangelio. And the final method was the question method, Y el último método era el método de pregunta, where you just ask very good questions to donde them. ustedes tienen a hacer buenas preguntas. Again, it doesn't matter what method we use, Ahora, nuevamente, no importa qué método usen, as long as we are obeying the Lord mediante que nosotros seguimos obedeciendo al Señor, and making disciples of all nations. sigamos haciendo discípulos a todas las naciones. Thank you again, church, for this week. Así que gracias nuevamente, iglesia, por esta semana. We're going to be praying for you all a whole lot. Vamos a seguir orando por ustedes mucho. And my prayer is going to be this, Y mi oración va a ser esta, that revival is going to begin que el reavivamiento va a empezar in Panama City. en la ciudad de Panamá. And from Panama City, Y de Panamá it's going to spread to the rest of Central and South America. va a esparcirse desde América Central arriba hasta América del Sur And to the rest of the world. y el resto del mundo, Through your faithfulness to the gospel. a través de su fidelidad al Evangelio. Again, thank you. Así que nuevamente, gracias. Let me close the conference with prayer. Permítame cerrar esta conferencia con una oración. God, we thank you so much for this day. Dios, te agradecemos mucho por este día. Thank you for what you're doing here among these churches. Gracias por lo que estás haciendo entre estas iglesias. God, I just pray that you would use your people Así que oro, Señor, para que tú uses a tu pueblo, to spread your good news para que compartan tus buenas noticias across this city and this world. a lo largo de la ciudad y a lo largo de todo el mundo. Thank you for the gospel Gracias por el Evangelio that unites us que nos une and is our mission. y es nuestra misión. God, we love you and we praise Así you. que Dios, te amamos y te adoramos. It's in your name we pray. Y es en tu nombre que oramos. Sí. Amen. Amén.